Paz del Señor, una vez más. Increíble cómo pasan las semanas, pasan los días, pasan los meses. Ya se está hablando tal vez de un desconfinamiento gradual. Estamos obviamente en las manos del Señor. Él sabe todo lo que está sucediendo. Increíble que Él todo lo controla para su bien, para la iglesia, para la extensión del Evangelio, para que tú y yo, en medio de las pruebas, le podamos conocer más. Bien, muy bienvenidos a nuestra escuela teológica de la Asamblea de Dios Autónoma de Santiago. Como ustedes pueden ver allí en pantalla, es la clase número 19 que corresponde ahora, este 26 de julio, estudiar Filipenses capítulo número 2. Y hoy vamos a reflexionar los primeros 11 versículos. Como tienen allí también en pantalla, tenemos el bosquejo que voy a ocupar y en esta ocasión he decidido usar el bosquejo de William Barclay por usar uno, y esto es para motivarles a que podamos estudiar diferentes comentaristas, diferentes teólogos, diferentes Biblias de estudio que también tienen sus bosquejos y obviamente nos van ayudando a poder comprender mucho más. Y bien, como introducción, quisiera invitarles no a leer el capítulo 2, sino que el capítulo 4 y versículo 2, porque vemos en esta carta que muy seguramente la iglesia en Filipo era bastante saludable, bastante bienaventurada. ¿Se acuerdan? Cuando en la vigilia, hace un par de semanas atrás, leíamos que necesitamos ser, ¿no es cierto?, para que nos convirtamos en una iglesia bienaventurada. Y da la sensación que no habían mayores dramas, no habían mayores errores doctrinales, sino que más bien aquí tenemos a una iglesia muy sana, muy saludable, con algunos matices que Pablo estaba muy interesado en corregir. Usualmente, una iglesia saludable y sana tiene una amenaza muy latente. Filipenses lo tenía, la iglesia en Filipo. Dice así, capítulo 4 y versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sí, no sabemos qué diferencias habían, no sabemos qué lugar tenían estas dos hermanas, tal vez eran diaconisas, tal vez eran mujeres muy importantes dentro de la iglesia, tal vez tenían algún liderazgo, no lo sabemos, pero sí Pablo las conocía, sí le llegó la noticia, oye, Evodia y Sintique otra vez, pero no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estaban entrando a dividir, a desunir. Motivaciones pueden haber varias, como vamos a ver en esta mañana. Y en realidad el capítulo 2, la primera parte, tiene que ver con eso, tiene que ver de cómo trabajar esta amenaza siempre latente, aunque tengamos una sana doctrina, aunque evangelicemos, aunque Dios haya hecho fuerte a la iglesia, pero hay una amenaza que siempre está latente, de que tú y yo, por X razones como vamos a leer, nos empecemos a separar, nos empecemos a desunir, empecemos a distanciarnos. Y eso no es la voluntad de Dios. Bien, tengo aquí en pantalla algunos ejemplos de Santiago, de Abraham y de Pablo para que ustedes lo puedan estudiar hoy día en la tarde y darse cuenta que este drama, esta amenaza de desunión siempre está allí asomándose y debemos de cuidarnos en ese sentido. Bien, entonces, ¿cómo Pablo, vamos a aprender cómo Pablo enfrentó esta amenaza de desunión? Vayamos entonces a lo que nos convoca en esta mañana. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así en el nombre de Jesús. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
completad mi gozo. Qué interesante. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Interesante, ¿eh? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, muy importante, reflexionar cada palabra, cada frase, sino cada cual también por lo de los otros. Bien, tenemos acá entonces, en los versículos 3 y 4, las causas de las desuniones, de las divisiones dentro de la iglesia del Señor. ¿Existe eso? Tal vez hay amigos, tal vez hay vecinos, tal vez hay contactos y parientes que nos escuchan por primera vez y con lo que estoy diciendo se espantan. ¡Oh, entonces! No hay una iglesia perfecta, entonces las iglesias no son de Dios. Yo no creo en la iglesia, solamente en Dios. Esa frase uno escucha. Déjeme decirle que aunque tengamos errores, aunque tengamos diferencias, aunque haya pecado muchas veces en la iglesia, qué increíble. La iglesia es del Señor. Él es su cabeza. Él es el dueño. Nosotros somos miembros de su propio cuerpo. Ahora bien, no todos los que van a la iglesia, no todos los miembros de la iglesia, fíjense en lo que voy a decir, no todos los que han sido bautizados por su inmersión están aptos para el reino de Dios, están aptos y preparados para el arrebatamiento. Sí, Dios sabe los que realmente pertenecen a la iglesia del Señor. Así que aquellos que asisten, aquellos que tienen tal vez dramas con el Señor, Dios está trabajando con ellos para que puedan madurar, para que sean más fuertes y así entonces ser realmente esa iglesia del Señor para hacer luz, para hacer sal y obviamente para estar preparados para su venida. Bien, en el versículo 3 tenemos entonces la primera causa, como tienen ahí en pantalla, la ambición egoísta. ¿Qué dijo Pablo en el versículo 3? Tan sencillo, oigan, no sean egoístas, no piensen solamente en sí mismos. No sigan siendo el ombligo del mundo. Mira qué expresión. Tal vez aquí nuestros hermanos extranjeros me van a preguntar en la tarde qué significa eso, el ombligo. ¿Cuánto daño ha hecho cuando en la iglesia hay hermanos, hay hermanas que persiguen sus propios beneficios, persiguen ganar créditos, réditos con lo que ellos hacen? Todo gira en torno a ellos. La ambición egoísta es una causa de desunión. ¿Qué más dice? Dice allí en pantalla, cuando Pablo dice, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Siempre el deseo, como tiene escrito allí, del prestigio personal ha sido una causa de desunión. Pensar que a mucha gente, más que tener riquezas, más que tener mucha plata, les interesa tener un buen nombre, les interesa ser reconocido en todos los ámbitos, que se hable bien de ellos. Oigan, cuando aquí Pablo dice, sean humildes, como parte del remedio de esta desunión, de estas amenazas, en ese tiempo, en el mundo greco-romano, cuando digo greco-romano, pienso en la filosofía de los griegos, pienso en el estilo de vida del Imperio Romano, ser humilde no era considerado favorable, no era considerado un aspecto de la moral que diese prestigio. Fue Jesús el que introdujo este requisito para sus hijos, para su iglesia, el ser humildes. Y vamos a seguir estudiando que si hay alguien que teniéndolo todo fue humilde por amor a nosotros,
fue Jesús, fue Jesús. Sean humildes. Y entonces Pablo da una idea práctica, cómo debería ser esa humildad. Porque aquí no se trata de ser humildes en conocimiento, humildes en pobreza económica, si Dios quiere a personas ignorantes. No, no se trata de eso. Mientras más aprendamos, mientras más ejercitamos nuestra mente, ¿no es cierto? Más inteligentes seamos. Esto no tiene que ver con tener plata o poca plata. No, 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 no. Sino que esa actitud de adentro que la tenía Jesús, que la tiene el Espíritu Santo, y recuerden que el Espíritu Santo vive en nosotros, es darnos cuenta cuando el otro sabe hacer mejor la pega que uno. Él tiene mejor experiencia que yo. Es reconocer que Dios es superior a nosotros. Eso sí es súper importante. Y como dice aquí Pablo, considerando a los demás como mejores que ustedes. Si introducimos este principio dentro de la iglesia, será muy llevadero el ser hermanos. Será muy fácil trabajar juntos. Vamos a poder potenciar las capacidades que nos ha dado Dios, los dones espirituales que nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo te voy a considerar a ti. No voy a querer hacer todo yo solo, porque yo nomás sé trabajar, yo nomás sé hacer bien las cosas. Y aquí se trata de que mi nombre sea bien reconocido. No, aquí se trata de que el nombre de Jesús sea conocido, que el nombre de Jesús sea reconocido, y para ello nos necesitamos mutuamente, ¿sí? ¿Qué más? Cuando dice el versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses. El desastre del ego. Creo que aquí tenemos las tres causas típicas de la desunión. Sí, puede haber diferencias doctrinales, pero eso no ocurría en Filipo, eso no, nos damos cuenta. Como en nuestra propia iglesia, no tenemos ese drama nosotros como Asamblea de Dios Autónoma en Santiago, que estemos teniendo diferentes doctrinas y hay que luchar y defender. No, 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 Dios nos ha ayudado a guardar la doctrina. Pero entonces, cuando estamos pensando lo mismo en doctrina, cuando estamos pensando lo mismo en los propósitos, hay que evangelizar, hay que discipular, hay que cuidar a la iglesia, hay que aconsejar, hay que exhortar. Estamos trabajando unidos, pero entonces el adversario, ya que estamos unidos en esas otras áreas tan importantes, él se va por esas zonas que son menos conocidas, que son lo que se preocupaba la señora de Salomón, ahí en Cantar de los Cantares. Ella no estaba preocupada del tiempo, si iba a llover, con sus tremendas viñas, ¿no? Ella estaba preocupada de los hoyitos chiquititos en la reja para que no entraran los zorros. Miren, de las pequeñeces. Estas son pequeñeces que si no las cuidamos, puede derribar todo. La ambición egoísta, el deseo del prestigio personal y el desastre del ego. Pero me gusta como en el versículo 4, Pablo se preocupa de que tengamos un juicio sano. Vuelvo a leer el versículo 4. No se preocupen, perdón, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Cuando solo nos preocupamos de nosotros mismos, tenemos el ego, ¿no es cierto? Y todo gira. Eso es malo, eso es pecado. Pero también olvidarse de uno mismo y pensar solamente en el otro, eso también está mal. Y a la larga va a explotar eso. Y voy a tener otras secuelas poco agradables. Tenemos que ser sanos en este sentido. Como yo me amo a mí, así tengo que amar al otro. Como yo me cuido a mí, así tengo que cuidar al otro. Fue lo que aprendíamos cuando estudiamos la carta de Efesios. Sí, que el marido tiene que amar a su esposa
como a sí mismo. Eso es el valor, eso es lo que está interesado en transmitir el apóstol Pablo. Preocupémonos de nuestros intereses, ¿ok? Seamos sanos en ese sentido. Pero como yo me preocupo por mí, así deseo que tú te desarrolles, que tú crezcas, que tú madures, que tú seas vencedor. En el próximo pantallazo, yo cambié ahí una palabra. Puse la vacuna, pensando en la pandemia en que estamos, ¿no es cierto? Que están procurando que salga luego diferentes vacunas para protegernos. Y ustedes saben que se habla de algunas vacunas que van a durar tal vez 2, 3, 4 meses. Bueno, esta es la vacuna perfecta para toda desunión en la iglesia. Retrocedamos un poquitito. Capítulo 2, pero los dos primeros versículos. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Sí, pues, tengo allí en pantalla. Una de las primeras vacunas es que el hecho que toda la iglesia está en Cristo, deberíamos mantener la unidad. Tú y yo pertenecemos al mismo cuerpo, que es el de Cristo. Tú y yo estamos insertados. Este dedo no se puede pelear con este otro dedo. Yo, hoy la mano está enojada con la oreja, con lo que escuchó, o le pegó un combo al ojo porque no debió haber. No, es todo el cuerpo que se necesita. Cuando entendemos que tú y yo somos hermanos en la fe, que tú y yo vamos a pertenecer al reino celestial eterno, nos miramos con otros ojos. ¿Cómo se miran entre el matrimonio? ¿Cómo se miran entre los hermanos en la familia? Sí, yo sé que muchas veces hay diferencia entre los hermanos de una familia, hay pelea, muchas veces no sé, pero eso no es lo sano. La sangre tira, se dice, ¿no es cierto? Si mi hermano de sangre está sufriendo, ¡uy! Bueno, así somos tú y yo. Es más, Pedro explica que en el matrimonio eh, mi señora no es solamente mi mujer, mi señora no solamente es mi cónyuge, mi esposa. Pedro dice que es mi hermana también. Dice que es coheredera del reino conmigo. Y eso es lo que somos tú y yo. Somos coherederos, somos hermanos. Es imposible, no es sano. Así que si realmente pertenecemos a Cristo, tenemos que vernos con otros ojos. Si realmente pertenecemos a Cristo, tú y yo, nos vamos a cuidar de otra manera. Para ello habría que leer primera de Timoteo, ¿no es cierto? Segunda de Timoteo también. Que, por ejemplo, dice que a los hombres que vean a las hermanas, a las mujeres como sus propias hermanas. Miren, si todo tiene que ser pensado en que tú y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Qué más dice? ¿Existe algún consuelo en su amor? Sí, pues, tienen ahí en la letra B el poder del amor ágape del cristiano. ¿Cuál es el amor de Jesús al morir por nosotros? Fue el ágape. También lo estudiábamos en Efesios capítulo 4, capítulo 5, perdón. Sí, el amor ágape. Ese amor incondicional, ese amor servicial, ese amor sacrificial. Si yo tengo ese amor por mis hermanos en la iglesia, yo entonces voy a cuidar a que mis palabras no te desalienten, que mis palabras no te hieran, que mi mirada no te ofenda. Que todo lo que yo vaya a hacer sea pensado para edificarte, para que tú puedas sentirte en paz y lleno. Yo creo que esta vacuna, estos versículos que estamos leyendo, tienen que ver con esa iglesia bienaventurada que estudiábamos en la vigilia hace 2 semanas atrás, de ser pacificadores. A eso nos ha llamado al Señor, que con mis palabras no voy a decir algo que te destruya. Me llama mucho la atención, por ejemplo, los mensajes en nuestros videos, ¿no es cierto?, de las reuniones o de los martes cuando es en vivo, que a veces se comenta cosas que no corresponden. No, de nuestra boca tiene que salir siempre palabras de edificación. Si hay algo que no me gusta lo que tú has hecho, bueno, tendremos que conversar tú y yo en privado, no ventilarlo y perdonar.
Y si, bueno, no me escucha el hermano, bueno, entonces vayamos al liderazgo y conversemos, dos, tres, ¿no es cierto? ¿Qué más? Cuando leemos ahí, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Sí, pues hay algo que tú y yo tenemos. Hay algo que tú y yo, como tengo escrito ahí, compartimos. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que provoca el Espíritu Santo? El carácter de Cristo en nuestras vidas. El gozo, la paz, la paciencia. Dice que uno de los aspectos del fruto del Espíritu es la humildad. La humildad. Si somos llenados de ese Espíritu, si nos sometemos a su voluntad, si cada día decimos, quiero morir yo a mi carne que quiere pensar en sí mismo nomás, es súper ególatra. No, lléname tú, Espíritu Santo, quiero ser como Jesús. Bueno, ¿qué va a provocar el Espíritu Santo? En que yo te cuide, en que yo te respete, en que yo te tolere, en que yo te ame, que te perdone. Así que si el Espíritu Santo está en ti y en mí, es mucho más fácil el que podamos estar unidos. ¿Qué más dice? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Estoy leyendo la versión NTV. Sí, pues en la letra D. La existencia de la compasión humana debería guardarnos de la desunión. Es la pura realidad. Como Dios tuvo misericordia de nosotros, tenemos que tener misericordia nosotros de los demás. Pablo dijo y enseñó en Colosenses, que es la próxima carta que vamos a estudiar ya en unos domingos más. Como Jesús nos perdonó, así tenemos que perdonar a los demás. Y uno de los aspectos como Jesús perdona es que Jesús olvida. A veces nosotros perdonamos equivocadamente porque a la primera que me la hacen de nuevo, le enrostro lo que me hizo la última vez, le enrostro lo que me hizo hace 15 años atrás. Eso no es perdonar, no. Y eso es muy nefasto en el matrimonio, por ejemplo. Si hemos perdonado, tenemos que olvidar como Jesús. Y sin amargura, por cierto. Después hay una última vacuna, por decirlo así, que es la letra E. La última exhortación de Pablo es personal. ¿A qué me refiero? Por lo que dice el versículo 2. Entonces, hágame verdaderamente feliz. Como dice nuestra versión 60 que usualmente usamos, completad mi gozo. Miren, todo lo que tú haces me afecta. O me pone triste o me alegra. Todo lo que yo pueda hacer como pastor o los pastores, a ti, te alegra o te pone triste. Es, por ejemplo, en las medidas disculpen, en las medidas de disciplina, eso suele pasar. Cuando alguien comete pecado, ¿no es cierto? La iglesia se pone contenta. ¡Ah, por fin! Si me caía tan mal ese joven, ese hermano. No, nos duele. ¿Por qué nos duele? Porque está el Espíritu Santo. Porque está el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, cuando dice aquí, hágame verdaderamente feliz, o cuando leemos nuestra versión, completad, es que Pablo ya estaba alegre, ya estaba contento con la iglesia en Filipo. Sí, se sentía hasta orgulloso de ellos. Pero entonces dijo, llénenme hasta el tope del vaso con una actitud. ¿Cuál? Poniéndose de acuerdo en todo. Perdón, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Cuando trabajamos por la unidad, cuando trabajamos de que no hayan amarguras entre nosotros, cuando cuidamos de que yo cuido mis palabras para poder ser de bendición para ti, bueno, aleluya, nos alegramos de corazón. Así que hazme feliz, hazme completamente feliz.
trabaja por la unión de la iglesia, haz tu parte, aleluya. ¿Qué pasó con la ayuda social durante estos meses? Recuerden que el Señor nos tocó, recuerden que el Señor nos llevó a orar, que esa bodega de la ayuda social, una vez que se vacía en la repartición, Dios lo pueda multiplicar. Hablábamos de que Dios levantara a nuevos José, a nuevos Bernabé, a hermanos que puedan consolar a otros. ¿Y qué ha pasado? Nos pusimos de acuerdo, el Señor nos tocó, empezamos a orar y la ayuda social se ha multiplicado. Aleluya, aleluya. Bueno, volvámonos a poner de acuerdo, pero en este sentido, que no haya diferencias entre nosotros. Podremos pensar distinto en cuanto a la economía, en cuanto a la política. Podemos pensar distinto en algunas decisiones de la vida, pero en lo medular, en lo bíblico, en el carácter de Cristo, seamos muy, muy, muy unidos. Bien, el tercer punto que presenta Pablo, ¿no es cierto?, para poder enfrentar esa amenaza de la desunión es usar el mejor ejemplo, el ejemplo perfecto, y es Jesús. Sigamos avanzando. Filipenses capítulo 2, ¿no es cierto? Ya hemos leído los primeros 4 versículos, ahora leamos el versículo 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Estás preocupado por tu iglesia? ¿Quieres que tu iglesia sea más saludable, más sana? Ok. Creemos tener, ¿sabes qué? Creemos tener una sana doctrina. Estamos unidos en propósitos de evangelismo, en propósitos de discipulado, ¿no es cierto? Trabajamos las diferentes edades etarias, pero ¿te has dado cuenta? No, necesitamos unirnos, que no haya distanciamiento entre nosotros. Bueno, sigamos el ejemplo de Jesús, el mejor. Se levanta hoy día una vez más. ¿Cuántas veces nos equivocamos nosotros? ¿Cuán imperfectos somos nosotros? Tal vez todos los días, como dijo Santiago, ofendemos con nuestras palabras. Buscamos su perdón, buscamos su ayuda para que nos siga transformando, ¿no es cierto? Cambiando. Si hay alguien que se erige perfecto, es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Y qué aspectos toma Pablo para decir cuán perfecto es Jesús? ¡Wow! Habla entonces en este segmento uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento. Lo que vamos a estudiar ahora del 6 en adelante es un lujo, bueno, toda la palabra de Dios es oro, pero aquí es oro puro, aleluya. ¿Por qué tenemos que usar a Jesús como nuestro ejemplo para imitarle y así entonces cuidar mejor a nuestra iglesia? Dice, el cual, versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esa palabra siendo. Recuerden que un buen estudio de la palabra, tenemos que tener un diccionario de castellano, ¿no es cierto? Pero también hay acceso a diccionarios del griego al castellano, del hebreo al castellano. También los usos o las costumbres, ¿no es cierto? O la manera de pensar de ese tiempo. Todos estos diccionarios que están accesibles a nosotros, sí. Eh, ¿Y qué descubre uno? Que esa palabra siendo tiene que ver, como lo tengo escrito allí, de algo que algo que permanece en el tiempo, que es inmutable como lo escribo allí. Así que ya en esta primera palabra griega que usa Pablo,
dice Jesús. Sí, esa forma de Dios que Él tiene. Pero ¿saben? Es perenne. Siempre la ha tenido, siempre la tendrá, es inmutable. Ya con la primera palabra que él ocupa para explicar la divinidad y humanidad de Jesús, él dice, él siempre. Jesús no empezó a existir en Belén. Siempre, 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 siempre. ¡Wow! En Colosenses habla de que gracias a Él que se construyó todo, que se creó todo, y gracias a Él que se sustenta todo. Como parte de la Trinidad, Él siempre ha estado con el Dios Padre y con el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! El cual, siendo, permanece para siempre, perenne, inmutable. Y dice en forma de Dios. ¡Qué palabra! Muy interesante el griego, la época cuando Jesús quiso venir y encarnarse como humano, ¿no es cierto?, para entendernos, comprendernos, pero también morir por nosotros. Él escoge el tiempo cuando el idioma universal era justamente el griego, que tal vez nosotros en castellano, por ejemplo, para referirnos a algo tendremos una, dos, tres palabras, pero en el griego hay una multitud de diferentes palabras para explicar bien un concepto. Y justamente acá tenemos esa idea, cuando habla de forma de Dios. Cuando pensamos nosotros en castellano en forma, claro, en la parte exterior, pero en griego hay dos palabras, y una de ellas es la que tenemos acá, morfe. Y es muy interesante allí. De hecho, lo tengo en pantalla, ¿no es cierto?, el significado que tiene. ¿Cómo explicar esto de que siendo morfe, perdón, de Dios, en forma de Dios? Tiene que ver, como por ejemplo, que tú y yo, tal vez tú eres mujer, yo soy hombre, no estará escuchando algún niño, algún jovencito, un adulto mayor, ¿no es cierto? Pelo largo, pelo corto. Hay diferencias en nuestro exterior, pero tú y yo hay algo que nos une, hay algo que nunca perdemos, y es el ser humano. Sí, el ser humano, la esencia misma no cambia. Tú y yo somos iguales. Somos seres humanos. Pienso en nuestras mascotas, en los perros. ¿Cuántas razas hay? Un montón de razas, pues, ¿no es cierto? El boxer, el pastor alemán, el Doberman, esos perritos chiquititos, ¿no es cierto?, que tiritan todo el día porque tienen frío. Los Fox Terrier. Ahora en Chile tenemos una raza reconocida, ¿no es cierto? Y por fuera todos tienen diferentes formas, pero la morfe es la misma. Son caninos, son perros, pero por fuera, más grande, más chico, cola larga, cola chica, pelo largo. Otros babean, los boxers babean tanto, ¿no es cierto? Pero hay algo que les une, que es el ser humano. Así que cuando Pablo dice que él tenía forma de Dios, ok, aquí en esta tierra, él era tenía un cuerpo como nosotros, ¿no es cierto? Con los mismos órganos, pero en esencia, él no cambió lo que era Dios. ¡Wow! ¡Wow! En esencia, él sigue siendo Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¡Qué palabra lujosa usa Pablo acá de aferrarse! Hay varias interpretaciones, hay varios significados donde tal vez la primera, él no quiso usurpar el lugar de Dios, no quiso arrebatar el lugar de Dios. Yo encuentro muy interesante que Pablo ocupara esta palabra aferrarse, porque a mí me recuerda al primer Adán. Recuerden que Jesús es el segundo Adán. ¿Qué pasó con el primer Adán? Adán quiso con Eva ser igual a Dios.
quisieron arrebatarle esos aspectos de Dios. Sí, ¿cuál fue la tentación? ¿Van a morir? ¿Eso les dijo? ¿Cómo pone en duda la palabra? No, ustedes serán igual. Tendrán conocimiento, serán autosuficientes. Está el ego, ¿no es cierto? No necesitarán a Dios para seguir viviendo. Adán, el primer Adán, quiso como que arrebatarle la forma de Dios. Jesús no. Yo, siendo Dios, no tengo que por qué defender lo que soy, no. Soy lo necesariamente humilde para desprenderme por amor a ti y a mí. ¿Qué ejemplo nos dio? ¿Qué ejemplo nos dio? ¿Qué ejemplo nos dio? Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Muy interesante, tal vez usted tiene acceso a diferentes versiones de la Biblia y puede leer esta palabra despojó, ¿no es cierto? La han traducido con unas palabras bien especiales a través del tiempo, pero despojó en griego allí significa simplemente vaciarse. Miren, qué humildad, qué amor por nosotros. En su esencia era Dios. Y como Pablo usó esa palabra, siendo, ¿no es cierto? Siempre, siempre, de hecho no la perdió, pero se vació a sí mismo. ¿Qué fue lo que renunció? Tengo por lo menos allí 4. Renunció a su relación favorable con respecto a la ley divina. Siendo Dios, nunca fue tentado. Siendo Dios, obviamente que no tenía pecado y renunció a aquello. Aquí en la tierra fue tentado. No pecó. Pero ¿qué pasó en la cruz? Al morir en esa cruz, una ley se cumplió, fue maldito. El justo llevó el pecado de nosotros los injustos. Dice que por nosotros, no por él, por nosotros, el que nunca había pecado, llevó nuestros pecados. Renunció a aquello por amor a nosotros. No lo necesitaba. Pero ese fue el amor. Aleluya. Renunció a aquello. Ok, seré tentado. Pero venció. Qué bonito. Y en la cruz, wow, ustedes saben que en la noche anterior él decía, que pase de mí esta copa. Tal vez era una copa donde veía toda la mugre de nuestro pecado, wow. Pero él lo quiso beber, él lo quiso beber. ¿Qué más renunció? A sus riquezas, la letra B. Ya vamos a leer el versículo tan bello que usa Pablo en Primera de Corintios. Sí, siendo él rico, por nosotros se hizo pobre. Miren a lo que renunció. ¿Qué más? Renunció a su gloria celestial. Tuvo que ahora depender del Espíritu Santo. Tuvo que ahora depender de Dios. Por algo, en Juan, ¿no es cierto?, capítulo 17, ya cuando habla que estoy por ser sacrificado, resucitaré, por favor, devuélveme esa gloria que yo tenía al principio. En su humanidad, él renunció a esa gloria. Y obviamente la letra D, renunció a la autonomía de su autoridad. Aquí en la tierra, él vino a obedecer la ley de Dios. Aquí en la tierra, él vino a obedecer lo que el Padre y el Espíritu querían. Se despojó a sí mismo. Se despojó de sí mismo. ¿Qué más tenemos allí en pantalla? Que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese siervo allí, la palabra, la famosa dou, ¿no es cierto? Fue tomado forma de este esclavo de inferior grado. Recuerden que habían esclavos que vivían mucho mejores que la gente libre. Pero si habían esclavos doctores, habían esclavos
que tenían lugares de liderazgo en el Imperio Romano y que en dineros podrían ser mucho más ricos, esclavos, ¿no es cierto?, que muchos campesinos libres. Pero el doulos no, ese era de los estratos más inferiores. Dice que tomando forma, y esa forma, esa palabra en griego es morfe otra vez. O sea, Pablo con estos versículos está demostrando, está defendiendo. Jesús es totalmente Dios, Jesús es totalmente hombre. Tenía forma, la esencia de Dios, pero también simultáneamente tenía la esencia del ser humano. ¿Quieren que le explique esa unión? Imposible. Yo no lo puedo. Ah, ¿conoce algún teólogo que sí lo explica? Avísenme quién lo puede explicar. Es imposible explicarlo. Es un tremendo misterio. Pero el Espíritu Santo vino sobre María. ¡Wow! Qué impresionante, ¿eh? ¿Cómo ocurrió ese tremendo milagro? Dios, completamente ser humano, unidos por amor a nosotros. Miren la bajeza. Él nos compara entonces al ser humano como siervo. Es que eso es lo que somos. Comparado a Dios, a todo su poder, a toda su sabiduría, esta capacidad que Él tiene de estar en todo lugar, esta capacidad de saberlo todo, esta capacidad de que sabe perfectamente lo que va a ocurrir en 3 segundos más o en 300 años más, que se recuerda muy bien lo que ocurrió hace millones de años atrás. Obviamente que bajo esa comparación somos unos doulos, unos esclavitos, ¿no? Pero por amor a nosotros lo hizo. Y aquí viene algo interesante entonces. Cuando dice hecho semejante a los hombres. Esa palabra semejante, sí, está bien puesta allí. Pablo, increíble como el Espíritu Santo usó la inteligencia de Pablo para imprimir palabra de Dios. Sí, Él es semejante a nosotros. Fue tentado en todo, tuvo hambre como nosotros, tuvo sed como nosotros, le traicionaron. Si que hay alguien de ustedes que les ha traicionado, Jesús lo vivió también, lo abandonaron. Eh, Tuvo una familia, supo lo que era tener hermanos, lo que era tener mamá. Al parecer, su padre adoptivo José, al parecer, murió, ¿no es cierto? Así que él sabe lo que es una pérdida. Recuerden cuando sufrió, cuando su amigo Lázaro murió. Es increíble que él se hizo semejante a nosotros. ¿Y saben para qué? Para poder entendernos y comprendernos. Esa es la realidad. Él se hizo semejante a nosotros para saber, ok, esto fue lo que inventamos con Adán y Eva. Qué hermosura, qué Dios más hermoso. Recuerden que los dioses del panteón griego, a lo más un mensajero, a lo más, ¿no es cierto? Este famoso semidios Hermes, pero no, Jesús, Dios mismo, hecho carne, para poder comprendernos cabalmente. Así que cuando tú le pides algo, cuando tú vas a Él en oración, cuando Él intercede por ti, porque recuerden que Él ahora intercede noche y día por ti, Él sabe perfectamente lo que tú vives, porque Él lo vivió. Pero la palabra que ocupa aquí en griego, semejante a los hombres, oigan, significa que es un estado que no es permanente. Qué bonita palabra ocupó Pablo. Ok, él fue semejante a los hombres, pero eso no fue permanente. No, pues, ¿cuánto duró? ¿Un año? ¿15 años? ¿50 años duró? No, 30, 33 años, 35 años, no sabemos perfectamente cuánto será. Se cree que su crucifixión fue en el año 30 y se cree que él nació, es raro lo que voy a decir, que nació 3, 4 años antes de su nacimiento o antes de su fecha de nacimiento. Bueno, en todo caso en Chile tenemos a hermanas, hermanos, ¿no es cierto? Bueno, conciudadanos, compatriotas,
que tal vez fueron al registro civil 5 años después del nacimiento, 7 años después. ¿Se acuerdan que llevaban a toda la familia, ¿no es cierto?, del campo al registro civil? No es que eso fue lo que le pasó al Señor, pero entonces sus 33, 34 años, no lo sabemos. Y tal vez no es tan importante tampoco saberlo. Lo que sí sabemos, que esa semejanza, que esa forma de siervo fue restringido a cierto tiempo solamente. Después, él volvió a tener la misma gloria que antes. Y algo más, algo más. Aleluya, aleluya. Bien, versículo 8. Nos vamos a encontrar con una palabra griega muy interesante. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando en este punto 3 estamos hablando de la verdadera divinidad y la verdadera humanidad de Él, ¿no es cierto? Este texto que yo les dije, que algunos creen que son estrofas de un himno de la iglesia de ese tiempo. Qué interesante, qué interesante. Si es así, wow, habría que cantarlo entonces. Bien, ¿qué más ocupa Pablo para demostrar su verdadera divinidad y verdadera humanidad? Esta palabra condición. Y estando en la condición de hombre. Esa palabra condición también es forma. Sí, también es forma como lo leíamos anteriormente, ¿no es cierto? Pero en griego acá no es morfe. En griego acá es la otra palabrita que yo les dije. No sé cómo se dirá. Gema, no sé cómo se dirá. Pero tiene que ver con la apariencia externa, tiene que ver con la condición que puede ir variando. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de las mascotas? ¿Se acuerdan cuando les hablaba de que Chile tenemos una raza, ¿no es cierto?, que ha sido reconocida, o que nosotros al ser seres humanos, pero somos distintos por fuera. Bueno, eso es gema. La morfia nuestra es que somos seres humanos. No somos ni bestias, no somos ni cosas, casas, ¿no es cierto? No. Somos seres humanos. Pero algunos más gorditos, otros más flacos, unos rubios, unos crespos, ¿no es cierto? Más barba, menos barba. Ese es el gema, lo que va cambiando. Así que él tenía en su condición de hombre, también en su humanidad, él también tenía esta apariencia de hombre. Oh, qué interesante. Bien, en este mismo versículo, Pablo pasa entonces a explicar por qué también es tan ejemplo nuestro. Porque aquí habla de la humillación, habla de la exaltación, como ustedes tienen allí en el punto número 4, Filipenses 2, ¿no es cierto?, del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, ok, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Este es el Jesús a quien tú sirves. Miren lo que Él fue capaz de hacer por amor a ti y por amor a mí. Lo que Él fue capaz de hacer para restaurar la creación. Oh, se presenta como un segundo Adán. Sí, yo creo que la vida de Jesús era lo que Dios había pensado en Adán hacia nuestro tiempo. Sí, yo creo que de todas maneras, aunque Jesús estaba restringido en el espacio, o sea, o estaba en Jerusalén, o estaba en Jericó, ¿no es cierto?, pero no a la vez, porque siendo Dios sí podía estar en todo lugar, si tal vez estaba restringido al tiempo, al gema, por decirlo así, de que iba variando su forma exterior, iba envejeciendo, ¿no es cierto? Pero yo creo que tenía una inteligencia especial. Yo creo que tenía una
sabiduría. Y claro, el Espíritu Santo estaba en él, él era Dios. Como segundo Adán, yo creo que era eso lo que él había pensado con nosotros. Que Adán y Eva amaran como Jesús, que Adán y Eva obedecieran al Padre Celestial como Jesús, que Adán y Eva eh, podrían tener una linda familia como era Jesús con sus propios hermanos, con sus propios padres. La idea perfecta de Dios para el ser humano es que seamos como Jesús. Miren, tengo aquí un recuadro. La gran característica de la vida de Jesús fue la humildad, la obediencia, la renuncia a sí mismo. No deseaba dominar a los hombres, sino servir a los hombres. No deseaba seguir su propio camino, sino el de Dios. No deseaba exaltarse a sí mismo, sino renunciar a toda su gloria por amor a los hombres. Pablo, tal vez ayudándonos, ¿no es cierto?, a entender la humanidad y la divinidad de Jesús, usa ese hermoso ejemplo, esa hermosa defensa de cómo es Jesús para mostrarnos el camino y tener la vacuna perfecta para toda desunión en la iglesia. Aleluya. Ser como Jesús. Obedecer como Jesús. Obedecer al Padre como Jesús. ¿Y cómo le fue exaltado? Él está ahora sufriente, está ahora herido, ¿no? Si bien es cierto, lleva las marcas para que en toda la eternidad nosotros al ver sus marcas, el costado herido, la cicatriz de allí o de los pies, nos recordemos, oh, por amor a nosotros, Él murió por nosotros. Oh, wow, le vamos a adorar y agradecer cada vez que le veamos. Aleluya. Pero Él está sentado reinante, Él está sentado gobernante. Y dice que se le dio un nombre, sobre todo nombre. ¿Qué nombre le habrá dado? Usualmente en la Biblia, cuando Dios cambiaba el nombre a alguien es porque se iniciaba una nueva etapa. A Abraham se le cambió, a Sara se le cambió, a Pedro se le cambió, a Pablo, me falta alguien. Cuando empieza una nueva etapa, a Jesús entonces también le ocurrió. ¿Cuál sería ese nombre? ¿Pablo? ¿Paul? No. Enrique, no, tampoco. Yo creo que es Señor. Si hay algo que empezó a gustarle a los líderes romanos, es que el emperador se le llamara Señor. ¿Sí o no? A los dioses, ¿cuál era lo mejor que se le podía decir a los dioses? Eres Señor. Increíble. Bueno, a Jesús se le dio un nombre sobre todo nombre. Jesús. Miren, en el versículo 11 tenemos el primer credo de la iglesia primitiva. Escueto, simple, sencillo. Y en realidad no hace falta más que esto. Después nos empezamos a complicar y los credos empezaron a discutir, a amenazar. Ustedes conocen la historia de la iglesia a través de los siglos. Pero el primer credo era este, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Con eso es más que suficiente. Si en tu corazón tú declaras, lo practicas, lo vives, lo encarnas. El Señor de mi vida es Jesús. Eres salvo. Lo vamos a leer en el próximo versículo. Eres salvo.
Todo depende de eso. Porque hay hermanos que les cuesta. Un día agradan a Dios y otro día le tienen que pedir perdón a Dios. Un día tienen el gozo del Espíritu por haber hecho la voluntad de Dios y otro día no tienen ni paz. Están sumamente tristes porque simplemente no evangelizaron. Porque no tienen a Jesús como su verdadero Señor. El Señor de sus vidas está en una batalla campal. Está en una guerra civil. No sé si está bien esa imagen. Está Jesús viviendo como Señor, pero el otro Señor somos nosotros. Y ese Señor que somos nosotros, tal vez es el ego, tal vez es la plata, tal vez vayan a saber. ¿No es cierto? No. Que el Señor Jesús sea el único en nuestras vidas. Es una vacuna, aleluya, contra toda desunión que Pablo está enfrentando en la iglesia en Filipo. Para finalizar, vuelvo a leer allí en pantalla: toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Aquí está la cita que yo les dije en Romanos 19. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Ese era el primer credo que tenía la iglesia primitiva. Aleluya, el Señor de tu vida. Pero aquí entonces, en este último aspecto de este segmento del capítulo 2, versículo 1 al 11, Pablo declara que todo es de Dios. Vayamos a 1 Corintios 15, 28. Lo tienen allí en pantalla. Luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿cuándo? En el milenio. ¿Cuándo? Al final del milenio, cuando ya lance al diablo, ¿no es cierto?, al lago de fuego. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, a él todas las cosas, para que Dios sea en todo, para que Dios sea todo en todos. Siendo Jesús Señor al final de los días, allí por el trono blanco, allí cuando el cielo y la tierra dejarán de existir, cuando baje la nueva Jerusalén en esa época, cuando ya haya vencido, ¿no es cierto?, la muerte, dice que sea arrojada al lago de fuego. Oh, la victoria que nos depara el futuro en Jesús. Bueno, allí Él va a entregar todo su reino a los pies de Dios. Todo es de Dios. Aleluya. Qué hermoso, qué hermoso. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tenemos de estar estudiando tu palabra, pincelada, Señor, en palabras griegas tan importantes. Permite que yo haya podido explicar bien. Permite que tu palabra pudo haber consolado, haber animado, haber corregido, haber motivado a seguir haciéndonos preguntas. Que tu palabra nos haya motivado a seguir leyéndola y estudiándola. Oh Jesús, ¿quién podrá explicar esa unión tuya como Dios y también como ser humano? Lo que sí sabemos que eso ocurrió. Pensar que ahora sigues con un cuerpo humano, pero glorificado, con toda la gloria que tenías. Un segundo Adán perfecto. Yo quiero ser como tú. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a derribar nuestro ego, nuestras ambiciones personales. Ay, esto de luchar por nuestros propios intereses, que podamos tenerte como ejemplo, hacerlo carne. Y Dios, sin duda que podremos
ayudarnos más en la iglesia entonces. Podremos apoyarnos más. Aleluya. La gente nos verá y se dará cuenta que hay algo distinto en nosotros. Tú dijiste, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tengamos templos grandes, en que seamos buenos oradores, en que sepamos mucho de la Biblia, no, en que nos amemos unos a otros como tú nos amaste. Bendice a tu iglesia en este día, fortalécela en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.